dinero. Pues estamos en un mercado que está contento, máximos históricos de la bolsa americana, desatado en Europa y en el caso español. José María Luna, Profim, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ay, me parece que no le escuchamos, a ver si ya tenemos el micrófono. Sí, repítanos el buenas tardes. Buenas tardes. Venga, ahora perfecto, ahora sí, perfecto. ¿Cómo tenemos que encajar este tipo de fuertes subidas en la bolsa? Da igual Oli Rehn, da igual que el dato de China se pueda leer con luces y sombras, luces, importaciones, sombras, las exportaciones, da igual que parece que se haya dado a un dedito antes de lo previsto y se hayan filtrado las actas de la Reserva Federal en los Estados Unidos. ¿Es euforia lo que vive el mercado o no llegamos a tanto? Yo creo que quizás estamos ante una antesala de esa euforia, ¿no? Estamos quizás en una complacencia. Sería el paso previo a la euforia, que la euforia es mucho más irracional, eso puede llegar, a ciertas burbujas, ¿no? Lo que está viendo simplemente, es una serie de países que están creciendo, como ocurre en el caso de Estados Unidos. Eso es un dato que se recoge como positivo. Es decir, se lee entre líneas que hay recorrido todavía al alza, sobre todo viendo además cómo están ahora mismo los niveles. Mucha gente se pregunta, ¿está cara la bolsa norteamericana? Pues realmente no lo está. Está ligeramente en precio sobre la media histórica. Y lo mismo ocurre con el caso de la renta variable europea, que efectivamente, a pesar del montón de inquietudes que hay, Chipre, Eslovenia, Portugal, podríamos estar diciendo país a país, y la verdad es que, al final lo que queda es que quizás lo peor en cuanto al riesgo de implosión del euro se haya dejado atrás, y lo que queda es la posibilidad de mejoras, y eso sí que lo recogen mucho los inversores, sobre todo institucionales, que sobre todo están buscando rentabilidades reales positivas. Ahí es donde está quizás la clave, viendo cómo qué rentabilidad pueden lograr en activos refugio. Al final lo que les queda son las oportunidades que puede haber en los mercados de acciones, y es lo que está impulsando en estos momentos a los mercados de renta variable fundamentalmente, ¿no? A ver, explíquenos una cosa que pasa hoy en el mercado, si es que tiene una explicación. Ya sabe usted que los periodistas queremos buscar las explicaciones a todos y a veces no la tiene. Fuerte subida de la bolsa, fíjese el IBEX 35 que está desatado, pero sin embargo sube también la rentabilidad de nuestra deuda, baja el precio de nuestro bono. En los últimos tiempos estábamos acostumbrados a fuerte subida de la bolsa, subida del precio de los bonos y relajación de las rentabilidades. Y esto no es así. No, en principio lo que está ocurriendo es que, realmente, primer aspecto, no estamos viendo como la rentabilidad del bono español esté subiendo de forma muy importante, con lo cual eso siempre es positivo. Sube ligeramente, con lo cual hay seguramente inversores que toman ciertos beneficios que puedan haber logrado en renta fija nacional. Sí que es cierto que se reduce la prima de riesgo, sobre todo por el aumento de la rentabilidad del bono alemán, y lo que sí que está fluyendo mucho dinero, como digo, en estos momentos, es sobre todo hacia la renta variable, que es por eso lo que explica que suba los mercados de acciones, pero no no se esté dando una relajación en cuanto a la rentabilidad del bono, ¿no? Miramos mucho a Japón estos días. Discúlpenos la audiencia si hablamos en exceso de Japón, pero claro, renta variable japonesa sí. ¿Es el momento? ¿En qué punto hay que tener en cuenta el efecto divisa en esa renta variable japonesa? Pues mire, ahora mismo el Nikkei, aproximadamente desde el pasado mes de noviembre, sube más de un 50%, y frente a además una caída del yen contra el euro y el dólar de en torno a un 25%, con lo cual ahí nos da una señal de que de estar en renta variable japonesa, sin duda alguna hay que estar, pero cubriendo el riesgo yen, con lo cual eso es una clave muy muy importante. ¿Qué duda cabe que al final que la política monetaria expansiva puede favorecer sin duda alguna las exportaciones de Japón? Y lo que más importante, que puede aumentar la producción industrial de este país, sobre todo con empresas que tienen muchísimo cash en estos momentos. Ahora bien, Japón yo creo que perdió una ventaja competitiva, lo hablábamos esta mañana dentro de nuestra casa, una ventaja competitiva sobre todo en las tecnologías, y en favor de otros países, tanto del sudeste asiático como en el caso de Estados Unidos, en los últimos años. Y además tiene Japón un problema, que es el problema demográfico. Hay que pensar que la población de más de 65 años está creciendo, ese porcentaje dentro del conjunto de la población japonesa, y eso sí que crea nuevos hábitos al consumo. Y indudablemente esa es la clave, es decir, por mucha política monetaria expansiva que intente beneficiar a las compañías exportadoras, y evidentemente va a depender del crecimiento mundial,
Bueno, pues eso es una noticia positiva y eso lo está reflejando las bolsas. Lo que cabe pensar es en qué medida puede afectar eso a la demanda interna, cuando la población, como digo, está envejeciendo. Japón, pues Japón sí, pero solo a través de fondos mixtos y de fondos de renta variable internacional. Es nuestra propuesta, fondos puros de renta variable japonesa, ya después de esta subida tan brusca o tan vertical, nos asusta un poco. Enseguida, si quieren, nos da algún nombre o algún nombre sobre, bueno, pues fondos conservadores, por ejemplo, que sustituyan a depósitos, quizás fondos agresivos, de eso les va a hablar Belén San José, analista de Profin. Va a ser enseguida en cierre de mercado. Es el tiempo de que ustedes charlen con Profin, con José María Luna, o también esta tarde nos acompaña Belén San José. Belén, muy buenas tardes. Buenas tardes. 91423765859 o arroba @cdmercados en Twitter. Hemos charlado, José María, de Japón. ¿Algún nombre nos da de algún fondo que sí, que en medio de esta inyección de liquidez, bueno, pues podamos sacarle provecho y plusvalías? Sí, hay fondos de la casa de tanto en Allianz, en AXA, en Franklin Templeton, Invesco. Hay gestoras internacionales que lo suelen hacer bastante bien. Insisto mucho que con el apellido, el segundo apellido, el de la madre, que sea el hedge, que es decir, que cubra el riesgo yen frente al euro. También en casas españolas, en Bankinter tienen algún fondo, y incluso en BBVA, en Bolsa Japón cubierto, con lo cual, bueno, podrían ser también opciones. Aunque insisto que nosotros, después de estas subidas, optamos más por mixtos o por fondos globales. Fondos que apuestan por el mercado japonés. Si que quieren ustedes ser muy agresivos, Belén San José ha traído una estrategia para la audiencia. Sí, en este caso yo creo que, bueno, viendo las noticias del día en el mercado americano, creo que bueno, pues que pega decir que fondos de perfiles, siempre que un inversor tenga un perfil un poco más agresivo, pues puede dar lugar a recoger un poco de la inercia esta del mercado que estamos viviendo. En principio creemos que bueno, los fondos mixtos flexibles, de los que hemos hablado en varias ocasiones, creo que podrían recoger bastante bien esto. En principio el Carmignac Patrimoine clase A y el M&G Dynamic Allocation clase A llevan más de un 3% en el año, que bueno, pues está muy bien. Por otra parte tenemos cómo jugar la renta. Sí, no, le quería preguntar, ¿cómo consideramos que está muy bien la apreciación o la revalorización de un fondo teniendo en cuenta el comportamiento global de los índices? O sea, el baremo que nos tenemos que poner es el comportamiento de un índice, de un Dow, de un S&P, de un IBEX, de un DAX, para tener en cuenta si un fondo lo hace bien o lo hace mal, o si soy más o menos conservadora o más o menos agresiva. Sí, bueno, pues eso dependería de en qué invierte el fondo. Habría que seleccionar un índice y en base a ese índice se vería la beta que tiene ese fondo a ese índice. Si es un fondo global, normalmente se cogen fondos globales, índices globales como el MSCI o, bueno, pues hay multitud de fondos que sí que nos da la beta, sí que nos da una relación de cuánto de bolsa podemos captar. Si la bolsa sube, pues cuánto nosotros podemos tener de esa subida, o si cae, cuánto podemos coger de esa bajada. Bueno, nos estaba dando nombres. Perdón. Estaba dando nombres a la audiencia, no, disculpen Me he usted. disparado y quizás era... Bueno, pues en principio la renta variable americana, como bien ha dicho José María antes, la divisa tiene que estar cubierta. Todavía no queremos riesgo dólar y sí que vemos, pues bueno, que aunque la economía está dando muestras o señales de cierto debilitamiento, creemos que sí que la inercia todavía podemos capturarla y que sí que hay todavía cierto recorrido. En este sentido, pues apostamos por el Pioneer US Research A, que lleva un 8,6% en lo que va de año, un Robeco US Premium Equities D, que también lleva más de 10%, nada despreciable. Y por otra parte, pues bueno, luego hay carteras más agresivas que en vez de estar tanto en el mercado americano, sí que prefieren estar en el mercado renta variable europea. Pues por ejemplo tenemos el Allianz Euroland Equity Growth H. El H, insisto, es cubierto, o sea, significa que está hedgeado, que es cubierto. Y bueno, realmente lo que se comenta siempre en renta variable europea, en este momento nos gusta destacar, es que hay que estar pendiente de las compañías más que del entorno macroeconómico y político. Es decir, tenemos que seleccionar fondos donde se seleccionen compañías, no donde se seleccionen índices, un poco a raíz de lo que me estabas preguntando antes. En este sentido sería más difícil coger un índice porque serían compañías seleccionadas y no tanto pues un contexto global. Y luego ya los perfiles muy agresivos que quieran captar pues toda la ganancia en renta variable, pues ya luego está renta variable asiática, que tenemos el M&G Asia, o ya pues en renta variable de compañías del sector inmobiliario que parece que está caliente en Estados Unidos el tema. Tenemos el Invesco Global Real Estate A, hedgeado, insisto. Que ¿Eso bueno, tendrá por ahí la evolución en el año? pues lleva más de un 10%.
Sí, la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Lo que pasa que está centrado en compañías que tienen ganancias en el sector inmobiliario, que están relacionados con el sector inmobiliario, perdona, pero a nivel global, es decir, a nivel mundial. Luego hay fondos que son específicos de América, pero creemos que esta es una buena oportunidad para capturar un poco la recuperación global. Bueno, estos sí son ustedes más agresivos. Yo creo que a lo largo de los próximos minutos Belén va a repetirnos el nombre de los fondos. Bueno, y si no se ponen en contacto con Profin, no hay ningún problema. Para matizar o por si tienen alguna duda al respecto. Creo que dudas tiene para ustedes Luis de Barcelona. Luis, buenas tardes. Hola, Luis. Sí, ¿me oye? Sí, le oigo, díganos. Vale, mire, mi consulta es en relación con una alternativa para cada uno de 3 fondos en dólares que los tengo desde finales del año pasado y que no van muy bien. Primero que todo, darle las gracias al analista, al señor Luna, porque el MG Global Dividendo en dólares me va muy bien. Por tanto, mi agradecimiento, él me lo recomendó. Y luego, aquellos a los cuales les pediría 3 alternativas son, por un lado, el Templeton Asia Growth en dólares, que en estos 4 meses tiene una minusvalía de un 2% aproximadamente. Luego, el Pincos Total Return, que en estos 4 meses está a la par, ni ha subido ni ha bajado prácticamente. Y luego, el Amundi International SICAP, que tiene una plusvalía de un 1%, o sea, no es demasiado. A ver si ellos me pueden recomendar una alternativa para cada uno de ellos. Lo único que les agradeceré es que por favor no corran demasiado en el debetreo, porque después uno se deja datos y ya es como si no fuera nada. Muchísimas gracias por su atención. Y gracias a usted por su amabilidad, Luis. Venga, pues a ver. Bueno, Luis, vamos a ver. Me alegro de que le haya ido bien la recomendación del fondo de Manji, del fondo de dividendo en dólares. Bueno, aquí tenemos además 3 fondos muy dispares, ¿no? Un fondo, por un lado, de renta variable asiática, de una gran gestora como es Franklin Templeton. Es cierto que los mercados emergentes en su conjunto no han empezado especialmente bien. Realmente lo que estamos viendo es, primero, que la bolsa norteamericana es la que sigue marcando la pauta de la subida. Le seguiría la renta variable europea. Bien es cierto, como bien comentaba Belén, que tiene que ser a través de productos de buenos stock pickers, frente a lo que sería seguir un índice como puede ser el Eurostoxx 50, que hasta hace muy poco estaba con una rentabilidad negativa. Y luego estarían apuntes como puede ser el caso de la renta variable emergente, que depende del fondo y del estilo que tenga, puede tener un mejor o peor resultado. A nosotros nos gusta el fondo de Franklin Templeton a la hora de invertir en renta variable asiática, excluyendo Japón. Si lo que optamos es a buscar, sobre todo, hacia dónde puede estar las zonas donde hay más oportunidades, sobre todo en el corto y en el medio plazo, bueno, pues al hilo de lo que comentaba mi compañera del sector del real estate, sobre todo norteamericano o global, donde podamos tener, compañías REITs, recordemos siempre que son sociedades que cotizan en bolsa, pero que su principal beneficio está precisamente en capturar la recuperación del sector inmobiliario, que se está dando, que es una realidad que se está dando en el mercado norteamericano, pero también se está dando en otras zonas del mundo. Desgraciadamente no se está dando en el caso español, pero hay otros mercados que sí. En ese sentido, hablaba ella, en este caso, de un fondo de Invesco. Bueno, pues podríamos optar por un producto de una gestora británica, de un fondo de Schroeder. El fondo es el Schroeder, el Global Property, y opte por la clase A en dólares, con lo cual tendría, estaría posicionado en el sector inmobiliario indirecto, es decir, no está comprando directamente ladrillo, y son acciones, pero sería un fondo que estaría, en ese sector inmobiliario. Pinco Total Return, estamos hablando de aquí, hablaba antes del George Soros, aquí estamos hablando del fondo que ni más ni menos que gestiona Bill Gross, ¿no? Y es un gran producto. Es cierto que, la rentabilidad que se puede estar logrando ahora mismo en la renta fija en su conjunto es complicado, sobre todo después de la evolución tan buena que ha tenido el año pasado, y ahora mismo sinceramente hay muy poquito donde rascar, y donde hay que rascar tendríamos que irnos a o bien un high yield o bien o deuda, sobre todo periférica, tanto pública como privada. Le voy a dar una opción de un high yield, en este caso, ¿de acuerdo? Un high yield norteamericano, pero que va a ser de corto plazo, y es un fondo de la gestora AXA, el US High Yield
corto plazo, ¿de acuerdo? Entonces, este producto, sobre todo, como desea invertir en dólares, o tendrá los fondos denominados en dólares, hay una clase que está en dólares, con lo cual tendría el high yield norteamericano, pero más bien de corto plazo. Es un producto tranquilo, pero que está obteniendo un resultado, la verdad es que interesante. Y luego comentaba de un producto que a mí siempre me ha gustado mucho, y además lo tengo que reconocer que es uno de los ahorros para mis hijos, que es el fondo de la gestora francesa Amundi. Antiguamente se llamaba el SocGen International SICAV. El fondo es cierto que lleva muy poca rentabilidad, una rentabilidad baja, no es comparable con el Global Dividend. Es un producto de largo recorrido, es el típico producto de valor, fondo value, de estilo de gestión defensivo, y este fondo que tiene posiciones en naciones norteamericanas, en Europa, pero también tiene algo de oro y de renta fija que le ha detraído algo de rentabilidad, pero es un producto de baja volatilidad, y esto es lo importante. Y este producto, sobre todo, se hace bueno y gusta mucho al inversor cuando la situación se tensiona. Con lo cual, yo es un producto que sí que mantendría en cartera, pero si lo que queremos es estar en la cresta del mercado, cogería un fondo de renta variable norteamericana en dólares. Fondos que recomienda usted para Luis, tiene muchísimas llamadas, hablaba del Pinco Total Return, hoy hemos conocido, las últimas horas conocíamos que ha aumentado su exposición a la renta fija americana. Enseguida más Profim, enseguida intentamos. 8 minutos sobre las 6 de la tarde, consultorio de fondos con Profim, con José María Luna y con Belén San José. Mientras escuchamos las noticias, en este tiempo de pausa, ha llamado un oyente preguntando, a ver, ¿cubrimos, no cubrimos divisas? ¿En qué casos sí, en qué casos no? Don José María, adelante. Sí, simplemente insistir. Cuando recomendamos estar en renta variable norteamericana, recomendamos estar a través de fondos de inversión que estén denominados en euro y que cubran riesgo divisa. En el anterior oyente, a don Luis, le recomendábamos un fondo de renta variable de Estados Unidos en dólares porque la inversión la tenía en dólares y seguramente don Luis prefiere estar en dólares por el motivo que sea o porque tiene un dinero en dólares. Pero salvo esa excepción, que tengamos ese dinero en dólares, el resto que sea siempre a través de fondos que cubran riesgo divisa. Esa es nuestra recomendación. Bueno, estupendo. Tenemos más llamadas al otro lado del teléfono. José Luis Bilbao, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos bien, ¿y usted? Bien, bien. Vale, gracias. Vamos a ver, mire, yo compré en el 2011 un fondo garantizado de renta fija. Aproximadamente tiene una duración de 3 años y medio, o sea, el vencimiento lo tendría en el 2014. Pero bueno, este fondo ya, ahora mismo, ya casi ha llegado a darme el interés ya que me garantiza el propio fondo, el banco. Entonces, bueno, pues yo ahora mismo no sé, tengo alguna ventana de salida sin comisión y yo no sé si esto debería de reembolsarlo o esperar al vencimiento, al 2014, porque no tengo ni la menor idea cómo funcionan estos fondos. Entonces, bueno, un poquito la opinión del señor Luna, a ver qué me podría decir. Pues la verdad es que es una pregunta muy, muy interesante. Es decir, estamos aquí ante un fondo garantizado que probablemente el comportamiento que haya tenido en estos momentos esté por encima de la rentabilidad que estaba garantizada de antemano cuando el producto fue lanzado. Es decir, el fondo garantiza el capital invertido más una cierta rentabilidad a vencimiento. Nos estaba comentando don José Luis que sería para el año que viene. Probablemente el fondo esté invertido, además, básicamente en deuda pública española, con lo cual, bueno, pues toda la caída de la prima de riesgo y también de las rentabilidades de los bonos de largo plazo, lo que ha hecho ha sido subir el precio de esos bonos y, lógicamente, la cartera del fondo le está haciendo que en estos momentos tenga un buen resultado. Y seguramente será incluso, o estará en torno o incluso superior a la rentabilidad que le estaban garantizando. Y ahí por eso digo que es una pregunta muy interesante, porque algún inversor puede plantearse, oye, ¿mantengo la inversión y la dejo hasta vencimiento o aprovecho alguna ventana de liquidez y traspaso esa inversión? Como no me van a cobrar una comisión de salida, alguna otra alternativa que pueda ser más interesante y sin asumir más riesgo. La respuesta, si tenemos ahí deuda pública, que es muy probable, deuda pública española, se podría mantener, porque yo pienso que todavía, bueno, pues con el escenario, aunque haya nubarrones, la situación sin duda alguna es algo mejor de la que teníamos hace meses y no digamos hace un par de años, con lo cual se podría mantener. Ahora bien, buscando yendo un poquito más allá y por buscar una alternativa a este producto que probablemente, insisto, tenga un buen comportamiento y ahorrándonos la comisión de salida, podríamos, don José Luis, plantearnos la posibilidad de reemplazarlo
fundamentalmente por dos alternativas. O bien un producto de renta fija flexible, y le voy a dar un nombre. El producto sería un producto de la gestora Pioneer, el Strategy Income, que es un fondo que combina tanto renta fija pública como privada, y es un fondo que suele hacerlo bastante bien, y este año lo está haciendo realmente fenomenal, sin asumir más riesgo de lo que en estos momentos, me refiero por la cartera que tiene invertido el fondo garantizado que usted tiene. O bien un mixto, pero un mixto que tenga un objetivo de preservar capital. Y ahí, bueno, pues ya hemos citado en algunas ocasiones al fondo Acartesio X. Yo creo que sería otra opción. Pero ya digo que mantenerlo tampoco sería ningún error, y de llevarlo a, bueno, pues si nos falta básicamente un año, porque probablemente, bueno, pues la rentabilidad que al final logre en este producto sea bastante interesante. Las otras dos opciones serían por intentar ganar un poquito más. Cojan ustedes si quieren papel y bolígrafo, porque va a repetirles Belén San José, una posible estrategia o fondos a tener en cuenta si ustedes tienen un perfil agresivo. Belén, vamos con ello. Pues bien, les digo brevemente, en la estrategia mixtos flexibles, pues el M&G Dynamic Allocation clase A, en renta variable americana con divisa cubierta, insistimos, el Robeco US Premium Equities clase D, en renta variable europea hemos nombrado el Allianz Euroland Equity Growth H, y luego en renta variable emergente Asia el M&G Asian, o en el sector inmobiliario que comentábamos el Invesco Global Real Estate A. Bueno, pues esos nombres que pueden ustedes tener en cuenta. Luis de Madrid, buenas tardes. Buenas tardes, ¿soy yo? Sí, es usted, ¿qué tal? Pues vamos a ver, quiero preguntar por un fondo de Bankinter, MG Optimal Income Fund Euro Class AH. ¿Sí? ¿Algo más? Nada más. Está muy claro, don Luis. Muchas gracias. Sí, yo creo que ya tiene suficiente, ¿no? Efectivamente, tengo suficiente. Don Luis, simplemente decirle muy rápidamente, por el tiempo que tenemos, el fondo lo habrá comprado usted con Bankinter, que será la comercializadora, pero quien lo gestiona es la gestora británica M&G. Es decir, no es un producto de Bankinter, sino que lo ha comercializado Bankinter. Es un producto, es un mixto de renta fija, es un producto de mixto tranquilo. La exposición máxima a renta variable está entre el 10-15%, y la parte de renta fija, sobre todo lo que va a tener mucho es renta fija privada investment grade, y algo de high yield, es decir, bueno, pues deuda de empresas con una calificación crediticia por debajo de BBB, fundamentalmente británica. Esto es el añadido. Para mí es uno de los mejores fondos de inversión que existen dentro de su categoría. Es un producto que ya lleva una rentabilidad por encima del 2,5% lo que llevamos de año, para ser un producto, insisto, con ese perfil, porque sobre todo la volatilidad que tiene el fondo a un año está por debajo del 3%. Creemos, además nosotros lo recomendamos desde hace ya bastante tiempo desde Profim, creemos que es un producto a mantener en la cartera en estos momentos. José María Luna, Profim, Belén San José, Profim también, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y sobre todo por ayudar a la audiencia, porque desde luego sabias palabras, sabio análisis, y lo van a tener en cuenta a la hora de canalizar y de procesar sus inversiones. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias.